Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar de Europa y se viene un análisis bastante largo, se los voy avisando desde ahora, acerca del futuro de este continente, en el cual voy a intentar meter distintas dimensiones, no solo la demográfica, que sería lo más recurrente en este canal, sino otras dimensiones también, justamente mezclarlas, a ver si se puede llegar a algún tipo de conclusión acerca de los posibles futuros de Europa. En este caso, ya parto desde la base de que va a ser un video cuya conclusión va a ser negativa. Lo digo desde el principio. La conclusión va a ser más negativa que positiva, porque si me retrotraigo a los videos anteriores que vengo haciendo, para los seguidores del canal, bueno, para los que no, lo digo muy brevemente, generalmente me opongo a esa visión simplista de que la cuestión demográfica en Europa significa el fin de los europeos o que hay algún tipo de plan para desplazar a los europeos de sus países o que es el fin de distintas poblaciones nativas de Europa. Los datos no muestran eso realmente, nos muestran un panorama más complicado. Por ejemplo, en Alemania se calcula que hay una cantidad de extranjeros significativa, pero un porcentaje, la mayoría de los que son extranjeros son de otros países de Europa. Muchos de los que son contados como extranjeros venían de Asia o de Rusia y son alemanes étnicos, pero son contados como extranjeros. Muchos otros son de otros países de Europa, que fácilmente en una o dos generaciones se terminan integrando más o menos, o totalmente a esa cultura, a Alemania. Y casos similares se van repitiendo en otros lugares de Europa, en las zonas que son receptoras de inmigración, como puede ser Alemania, Austria, Suiza, bueno, Italia también. En las zonas que son receptoras de inmigración, tenemos que este proceso de integración no es tan malo como algunos piensan, y que la extranjerización tampoco es tan extrema como algunos dicen. Ahora, si ya nos planteamos la parte más negativa o una visión más negativa, tenemos, bueno, antes de eso voy a hablar de lo que sería la estructura de Europa, cómo es que Europa funciona como un ente unificado hoy en día. Tenemos el centro de Europa. La verdad no me gustaría marcar a Irlanda, pero bueno, por la cuestión gráfica creo que me va a ser inevitable. Pero bueno, yo no lo voy a hacer así. El centro de Europa, el centro económico de Europa, el poder europeo se encuentra acá. Este es el centro de Europa. Después podemos ir en círculos cada vez más alejados de acá, donde hay menos poder político, menos poder económico y así sucesivamente. Si, llega, si llegamos a lo que sería la periferia europea, tenemos una especie de semicírculo de la muerte o arco de la muerte que estaría en todo el este europeo, el sur de Europa, en donde la población eh, está desapareciendo aceleradamente. Toda esta parte. La parte mediterránea tenemos una fertilidad bajísima, bajísima, bajísima. Pero lo que sí tienen es bastante inmigración. Toda esta parte tiene fertilidad muy baja. Emigración. Toda esta parte tiene emigración. Por ejemplo, griegos yendo a Alemania. Por ejemplo, italianos yendo a Holanda. Españoles yendo a Alemania. Españoles yendo a Reino Unido. Baja natalidad, pero también alta inmigración. Ya si vamos al este de Europa, desde Bulgaria hasta los países bálticos, lo que tenemos es, si incluimos también el este de Ucrania, tenemos un lugar donde tiene baja fertilidad, mucha emigración a Europa occidental, mucha emigración y prácticamente nada de inmigración.
Entonces ahí tenemos una zona que se está despoblando desde hace mucho tiempo. Los países bálticos, Bielorrusia es un caso especial, lo voy a marcar por una cuestión de simplicidad. Bulgaria, Rumania, no, Ucrania especialmente. Ucrania se está despoblando y se viene despoblando muchísimo. No se sabe, al punto tal que no se sabe cuánta gente vive en Ucrania. No se sabe cuánta gente vive en Ucrania. Sabemos que Ucrania perdió tal vez 7 millones de personas de población por la emigración cuando empezó el conflicto con Rusia. Estamos hablando de 7 millones de personas menos en un país que tenía ya un problema con la emigración. A eso habría que sumarle las bajas de la guerra. A eso habría que sumarle la cantidad de niños, o mejor, bueno, sumarlo o restar, depende de cómo lo vean, la cantidad de niños que no van a nacer porque muchas mujeres no están en Ucrania, se fueron a otros países, Polonia principalmente, Alemania, otros lugares de Europa. En Rumania también vemos un proceso similar, aunque no tan extremo como en Ucrania, y en Bulgaria también vemos un proceso similar, donde, bueno, Bulgaria es uno de los países que más población va a perder. Entonces tenemos todo este semicírculo, toda esta zona de Europa que va a despoblarse. Se está despoblando, ya. De hecho se viene despoblando. Y que, bueno, cuya gente es perdida en beneficio del centro económico europeo, que necesita gente constantemente. Bueno, y está la dimensión ideológica, mejor dicho, la dimensión ideológica económica. Tenemos un polo, si vamos a ver el mapa en general de todo el mundo, uno de los polos capitalistas más fuertes del mundo. Bueno, obviamente está Estados Unidos, obviamente está el este de Asia, bueno, y el tercer polo es Europa, o el segundo inclusive diría. Europa, especialmente Europa Occidental. Europa Occidental es uno de estos polos que, al igual que los otros polos, lo que hace es consumir a la gente que está ahí. Los va consumiendo. Entonces estos polos en general necesitan constante suministro de gente para poder funcionar, porque ya la gente de ahí, ya los suministros de personas, de recursos humanos que tenían en esas zonas, se agotan, entonces van cada vez más lejos. En esta parte en Asia Oriental, China lo que hizo fue los suministros humanos, los sacó de su propio país, los llevó a las ciudades. Algo similar pasó en Corea del Sur y en Japón. Pero ya esto se está acabando, entonces tanto Corea del Sur como Japón también tienen estas políticas de que están recibiendo inmigrantes del sudeste asiático, otros lugares del mundo. Ya esto ya empezó, hay millones y millones de extranjeros en tanto Corea como Japón. Entonces vemos que estos polos de desarrollo, donde la economía capitalista funciona bien, se tiene que nutrir constantemente de gente. Primero, de la gente del campo, de esos mismos países. Una vez que ese recurso se acaba, empieza a absorber gente de países periféricos y así sucesivamente, ¿no? Cada vez la periferia se va más lejos. Entonces hay que entender eso. En Europa tenemos entonces un proceso en el cual bueno, lo que dije previamente, y la parte que está más cerca, que sería el sur de Europa y el este, también mucha gente va hacia las partes más prósperas y vemos esta caída en la población, este envejecimiento en la población en el sur y el este de Europa, que es un proceso que hay que entenderlo, que se entiende por el subdesarrollo de esas zonas y se entiende por el desarrollo de las otras zonas, de las zonas centrales. Entonces pasamos al tema de la inmigración. Europa, entonces, al llegar al límite que tenía, empieza a absorber poblaciones de otros lugares del mundo. Turquía está en la es Europa y no al mismo tiempo está ahí entre medio de Europa y Asia. Bueno, gran cantidad, millones de personas fueron a Alemania y otras zonas para vivir. Ya después tenemos que el suministro de gente de Turquía ya no era lo mismo y ahora de hecho, son de las zonas periféricas de Turquía que la gente quiere ir a Europa Occidental o a la Europa próspera. Después empezó a absorber gente del Medio Oriente, proceso que continúa, gente del norte de África y el norte de África que van generalmente a países mediterráneos y del Sahel, del África subsahariana, del África negra también, necesitan ir constantemente a estas zonas. Vemos que ese proceso continúa. La inmigración
Al principio, como dije en un video anterior, fue un éxito. El proyecto de traer trabajadores extranjeros fue un éxito para los países como Alemania, Francia y Reino Unido. Fue un éxito que le dio muchos beneficios económicos a estos países. Pero después empezó a haber problemas cuando se mezcló, se combinó esta necesidad de trabajadores extranjeros con el multiculturalismo, con este pensamiento en el cual hay que respetar las culturas, el cual no se apostaba tanto a la asimilación como sí en otros lugares del mundo. Entonces eso podemos ver el nacimiento de distintos guetos en las ciudades más grandes de Europa, guetos, vemos choques culturales que se hacen cada vez más notorios, como pueden haber sido los incidentes que hubo en París y en distintas ciudades de Francia, no solo en París, hace poco. Vemos que hay un fracaso en lo que es la integración, tanto social, económica como cultural, de estas comunidades. De hecho, la integración cultural no se intentó muy profundamente, o casi nada prácticamente, sino más bien la integración económica, que también fue bastante fracasada, aunque todavía los beneficios siguen siendo mayores que el perjuicio. Si vamos a hablar de la máquina, de esta máquina económica, el beneficio de traer a estos inmigrantes sigue siendo lo suficientemente grande como para aceptar estos problemas. Pero, obviamente, la mucha población que tiene que vivir al nivel del piso, digamos así, no las grandes corporaciones, están cada vez más xenófobas, cada vez más nacionalistas. Vemos el surgir de este nuevo nacionalismo europeo relacionado directamente con esto. Y acá puedo pasar al tercer factor que me parece que lo distingue tal vez, principalmente de Estados Unidos, que es que Europa no es una entidad unificada políticamente ni culturalmente. Europa todavía tiene identidades nacionales muy fuertes. Alemania es Alemania, Francia es Francia, Italia es Italia, y así con todos los países. Cada país tiene una identidad muy fuerte, tiene una historia muy fuerte y hay rivalidades también muy fuertes, lo que lleva a que una unificación sea muy difícil siquiera de imaginar. Una unificación europea es muy difícil de imaginar por esta fragmentación. Se busca cierta federalización, tal vez eventualmente. Después voy a volver sobre este tema, pero vemos esta fragmentación que en realidad parece que le puede llegar a jugar en contra en los próximos años. Tengo que defender a la Unión Europea porque hay también muchas críticas a la Unión Europea, críticas que son buenas y críticas que son muy malas. ¿Cómo viene administrando la Unión Europea todos estos problemas? Es bastante... Creo que hicieron los que pudieron. Si salimos de las teorías de conspiraciones y estas cosas, vemos que el manejo de la crisis de refugiados, de la cuestión climática, de los distintos problemas económicos que pueda haber, no fue tan malo. No fue tan malo. Hay un peso muy importante de Alemania en la cuestión económica. Estuvo el problema, el tema del Brexit. Hubo distintos fracasos. Pero teniendo en cuenta la historia de Europa, la historia de guerras terribles y odios inmensos que hay entre los europeos, la Unión Europea, dentro de todo, creo que hizo un trabajo aceptable. Viene a ser un trabajo aceptable. Ya llegamos a otra dimensión que sería la geopolítica. Europa perdió su independencia, o mejor dicho, los distintos países perdieron su independencia luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un hecho que no se puede negar, es innegable. Yo sé que hay gente que lo va a discutir y va a estar en contra de lo que estoy diciendo. Pero tenemos que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos logra dominar Europa Occidental y Rusia dominar Europa Oriental. Y si bien hay algunos lugares que se mantienen más o menos independientes, como pueden ser los nórdicos, como puede ser Yugoslavia, algunas partes se mantienen más o menos independientes, yo pondría el énfasis en los nórdicos, no tanto en el sur de Europa, porque después terminan cayendo bajo la influencia de la Unión Europea, que a su vez está bajo la influencia estadounidense. Entonces tenemos que Europa en realidad no es un continente, o mejor dicho, los países europeos no son realmente independientes al nivel de otros países. Habría como niveles de independencia. En Alemania hay bases militares, miles de soldados estadounidenses. Entonces uno se puede preguntar, y creo que la respuesta es obvia, ¿es Alemania un país realmente independiente? Bueno, no.
es un país que sigue ocupado militarmente, y hay un sometimiento a la política exterior norteamericana y al poder blando norteamericano, no solo tiene que ver con el despliegue de tropas. Francia también tuvo momentos que fue muy independiente, que tuvo una posición propia. Entonces vemos que hay niveles de independencia. Yo diría que Francia es más independiente que Alemania, y después tenemos países como puede ser Italia, que son aún menos independientes que Alemania, aún menos, más influenciados por Estados Unidos, más fácilmente dominables. Entonces ese es un factor importante a la hora de analizar el futuro de Europa, que es su sometimiento a Estados Unidos en casi todo el continente actualmente. Es entendible, obvio, que los países excomunistas sean pro-norteamericanos, es entendible porque no quieren volver a eso, o tienen resentimiento contra los rusos. Bueno, hay toda una historia ahí. Y en el este tenemos un sometimiento a Rusia. Bielorrusia sometida a Rusia como un estado satélite. Ucrania intentaba ser destruida por Rusia actualmente, así que es un sometimiento más explícito. Bueno, Ucrania está dividida básicamente entre la parte rusa y la parte europea. Digamos que la parte europea es la parte norteamericana, si lo vamos a hacer bien sencillo. Entonces vemos como Rusia pierde terreno, pero ese terreno es que da el lugar a una independencia de estos países, sino más bien cómo van entrando en la esfera de poder de Europa, que es entrar en la esfera de poder de Estados Unidos. Entonces, ahora ya teniendo en cuenta todos estos factores, que es la caída de la fertilidad relacionada al desarrollo económico, ese sería el factor número 1, sumado a que se acabaron los recursos humanos en Europa, no hay más recursos humanos, todos los lugares donde pudo haber sido absorbida la población lo fue. El último lugar que quedaba más o menos era el este europeo, Ucrania, que fue, ya está, ya no hay más. Los 7 millones de personas que se podrían haber ido en las peores de las circunstancias desde Europa para nutrir demográficamente a estos países, ya lo hicieron. En Rumania quedará algún resto. Los Balcanes ya no, porque tiene una tasa de fertilidad bajísima los Balcanes, bajísima. Grecia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, todas estas zonas es bajísima. No esperemos un baby boom ni un crecimiento espectacular de esta zona. Bueno, lo mismo con los países mediterráneos. En las zonas rurales de los países más desarrollados tampoco hay ningún baby boom ni nada. Entonces vemos que los recursos humanos se acabaron en Europa. Ya está, se llegó al límite hace rato. Bueno, por eso se empezó a ir hacia otros lugares del mundo. Esto a su vez trae problemas como los que dije previamente. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, teniendo en cuenta que dije que el análisis iba a ser malo, iba a ser para algo malo. ¿Puede Europa sobrevivir todo esto? Todo este proceso de concentración de la población, de inmigración constante, de sometimiento geopolítico y de división interna, aún, bueno, si bien se avanzó muchísimo en la integración entre los países. Bueno, no. Vamos a ir por la opción de no. Vamos a decir que no puede. Entonces lo que veríamos, obviamente dentro de bastantes décadas, esto no, o probablemente más de décadas, probablemente más de un siglo, sea la fragmentación final de Europa, la caída de la Unión Europea, al no poder administrar bien todos estos recursos humanos, ya caer más directamente bajo el control norteamericano, cada país, como Reino Unido. Reino Unido, al salir de la Unión Europea, de hecho cayó más en el poder estadounidense de lo que estaba. Y si vemos un resquebrajamiento de esta Europa dividida, podríamos ver inclusive un avance de Rusia en zonas que parecía que no iba a llegar, tal vez en Europa Central, veríamos un avance de Rusia. Estoy hablando la influencia, no estoy hablando de que vaya a haber tropas norteamericanas ni rusas, aunque no lo descartaría al 100% que eso sea una posibilidad. Bueno, acá va una anécdota un poco personal, pero estaba hablando con una persona que le interesa estos temas y decía, bueno, ojalá que venga una persona, un europeo identitario o algo así para sacar a los inmigrantes y defender Europa. Yo digo, bueno, esa sería la peor posibilidad de todas. Si llega a haber un europeo identitario que llegara al poder en algún país
importante sea Francia, Alemania, Reino Unido ya lo saco porque no creo, pero Francia, Alemania, algunos, o inclusive Italia, realmente que esté decidido a hacer algo así sería una catástrofe total para Europa, y ahí sí podríamos ver incluso la llegada masiva de tropas de Estados Unidos o de Rusia nuevamente a Europa, y ya sería así el fin total de cualquier posibilidad de renacimiento europeo, y así que sería una pésima opción si pasara algo así. La opción más positiva, creo yo, teniendo en cuenta todo esto, es el fin de Europa. Yo creo que Europa está en cierto sentido condenada. Esta Europa, tal y como la vemos, ya está condenada. No hay nada que hacer. Es una Europa vieja. Todos estos países son viejos. Está llena de gente mayor. Gente que es muy grande, gente anciana. Toda Europa está llena de gente anciana. Y si bien hoy no se lleva al punto de Japón, por ejemplo, o algunos países asiáticos, esto tiene que ver con la inmigración, que muchos inmigrantes son jóvenes, entonces se puede dibujar estos datos demográficos. Pero Europa es una zona, es un continente viejo, ¿yo? Es un continente, no solo por su historia, sino justamente demográficamente hablando, es un continente viejo. No hay un futuro demográfico claro para Europa. Además vemos que hay un gran movimiento de población entre los países europeos, por lo que podríamos ver, y por esto digo que Europa, tal y como la conocemos, estaría llegando a su fin, porque incipientemente se podría pensar que se puede pensar una identidad europea, una identidad neoeuropea, paneuropea, que incluya a la gente de las distintas nacionalidades que ya hayan perdido en gran parte su cultura y que hayan ganado una cultura más europea en general. ¿Es posible esto? No, yo lo veo muy difícil por ahora porque las identidades en Europa son muy fuertes, pero creo que la élite europea, si es que existe, por lo menos de la Unión Europea, está fracasando al no presentar la alternativa de una identidad netamente europea. Los europeos, la población real de Europa, se niega sistemáticamente a adquirir una identidad europea. Se mantienen con su propia identidad y más bien el camino que pareciera que quieren tomar mucha gente que está en contra de la inmigración o que está en contra del sistema económico tal y como está, en el cual se benefician pocos países de la Unión Europea, buscan cierta independencia y volver a un pasado que ya no existe, que no se puede volver. No se puede volver, no hay forma, ya los procesos son tan avanzados y son tan profundos que no se puede volver a ese pasado que estas personas quieren volver. Este cierto federalismo en el cual se respeten las diferentes culturas, pero al mismo tiempo haya libertad de movimiento y demás. Yo creo que es un sueño que duró lo que duró y ya está llegando a su fin. Cuando digo está llegando a su fin, no estoy diciendo de hoy para mañana, estoy hablando probablemente de 50, 60, 70, 80, 90 años. Y que ya habría que plantearse una identidad europea unificada. Entonces, paradójicamente, la supervivencia de Europa depende de que pueda combatir a las identidades europeas que se ponen en su camino. Hubo procesos similares, ya pasó, esto no es nada raro, no es nada nuevo, ya pasó. Vemos procesos similares en Argentina, Brasil, donde también hubo millones y millones de inmigrantes europeos, Estados Unidos, Canadá también, donde se crearon identidades. Rusia inclusive a su manera también lo hizo. Australia, donde hay una identidad, por ejemplo, australiana, neozelandesa, canadiense, estadounidense, que incorporó distintas identidades, distintas nacionalidades para crear otra nueva. A Europa eso le cuesta muchísimo, le cuesta un montón, porque tienen sus identidades nacionales. Pero en un mundo donde hay grandes potencias demográficas todavía que están al acecho de los recursos naturales y de imponer su poder en el mundo, ¿puede una Europa dividida, tal y como está hoy en día, sobrevivir contra Estados Unidos, contra Rusia, contra India, contra China, teniendo en cuenta los grandes problemas que se vienen también en África por los recursos? Ya están los problemas, porque si no, no habría millones y millones de inmigrantes que irían a Europa y a otros lugares del mundo, ¿no? Ya los problemas están, pero se van a agudizar seguramente.
¿Puede una Europa así sobrevivir? Probablemente no. Probablemente no. El camino para una Europa fuerte es justamente destruir a la vieja Europa. Entonces, cuando yo digo el fin o los últimos días de Europa, yo lo que estoy diciendo es los últimos días de esta Europa. A los europeos les cuesta muchísimo cambiar su mentalidad, les cuesta muchísimo dejar atrás su cultura para crear algo nuevo. A diferencia de los rusos, a diferencia de los argentinos, a diferencia de los norteamericanos, que pudieron crear nuevas culturas, nuevas identidades. A los europeos les cuesta un montón porque están en su tierra, que bueno, que esas identidades tomaron cientos y cientos de años, muchos conflictos, muchas cuestiones muy profundas. Pero yo creo que si no hacen ese salto hacia algo más y se unifican realmente en una identidad europea, post-europea o neo-europea o algo así, el único destino posible es el sometimiento constante y cada vez más profundo a otras potencias. No creo que puedan realmente sobrevivir más en este ensoñamiento con este federalismo cultural que tienen. Yo creo que ya no aguanta mucho más. Está contra las cuerdas, está en las últimas. Pero bueno, yo entiendo que a los europeos les cueste un montón, como a los asiáticos del este les cuesta muchísimo dejar atrás su cultura, dejar atrás su identidad, para sumarse a algo superior y superador. Pero bueno, este fue mi análisis, espero que les haya parecido interesante. Me gustaría saber su opinión, los voy a leer en los comentarios. Fue un video un poco más, o mejor dicho, menos editado, pero tenía los temas acá anotados todos y quería ir tocándolos poco a poco. Y bueno, la verdad que me gustó mucho hacer este video, son ideas que vengo teniendo y quería compartirlas con ustedes. Por eso ahora les toca a ustedes, a los que quieran compartir sus ideas conmigo justamente en los comentarios. Pongan esto si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les agradezco a todos, especialmente a los Patreon que apoyan este canal. Gracias a ellos puedo continuar haciendo muchos de estos videos. Pueden sumarse al Patreon si quieren, acá van a aparecer seguramente en el video el nombre de ellos. Y bueno, nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.